a la casa del Señor en esta noche. Quiero invitarle a abrir Hechos capítulo 12. Bienvenido, Nicolás. Gusto conocerte. Dios te bendiga mucho. Hechos capítulo 12. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Leemos un versículo cada uno y avanzamos. Lo leemos con comprensión, entendiendo lo que se nos dice en esta historia de la Biblia. Leo el primero y así continuamos hasta el versículo 12. En aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Muy bien. Hasta allí. Leer un pasaje como estos a uno le conmueve el corazón. Son escenas que han quedado registradas en el libro sagrado para conmover nuestro corazón. No para traer un conocimiento bíblico más, sino que Dios quiere hablarnos e intentar un cambio en nuestra relación personal con Él. Nada cambia si nuestra relación íntima y personal con Jesús no cambia. Son meros esfuerzos humanos. Pero cuando ese canal se abre, le permite a Dios entrar en las profundidades de nuestra alma y provocar una fuente, un gozo y una comunicación fluida y placentera con nosotros. Cuando leemos esto,
sería bueno ubicarnos en el tiempo que sucedió. Te dirá la iglesia primitiva, cierto, pero esto fue en el año 44 de la era cristiana. Tiene un valor. Hacía 12 años que la iglesia de Jesucristo se había fundado. Era una iglesia muy joven, muy joven. Y ya se había levantado contra ella la persecución de los judíos, primero hacia Jesucristo y luego hacia la iglesia del Señor. Y esta iglesia joven tiene que enfrentar por varias décadas el embate de la religión judía, de los hebreos. Y luego vendría el tiempo de la cruenta persecución de los emperadores romanos. En medio de esas circunstancias, la iglesia creció, maduró, se multiplicó y alcanzó todo el mundo conocido de aquellas épocas. Lo hizo en el poder del Espíritu Santo y en una experiencia personal con el Espíritu, con Jesucristo y con el Padre, que le permitía a cada embate del enemigo tomarlo como un desafío personal para avanzar en la vida cristiana. Esta escena es realmente conmovedora. Yo le coloqué el título La oración de la iglesia conquistadora. Conquistadora, se diferencia de la oración religiosa. La oración de religiosa no conquista a nadie. El diablo se ríe, pega en el techo y regresa. No llega al cielo. Pero la oración conquistadora sacude las puertas del infierno y abre las puertas del cielo y trae la gloria del cielo entre nosotros. Hay una diferencia sustancial en el contenido, en el espíritu, en la respuesta y en la comunión de la oración conquistadora. Recalco 2 versículos, el 5 y el 12. Para mí es el corazón de lo que luego sucedió. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel de día y de noche, atado a 2 de los guardias con cadenas. Ahí va la clave. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y el versículo 12, cuando Pedro es libertado por el ángel del Señor, dice que habiendo considerado la realidad de su experiencia, llegó a casa de María, la madre de Juan. Subráyelo. María, la madre de Juan. Pero el hermano de Juan, hacía poquitos días, había sido el primer mártir, Jacobo. Lo leímos recién. Y mató a espada a Jacobo, hermana de Juan.
parece ser que la casa de María era el lugar donde la iglesia había comenzado a reunirse. ¿Qué estaban haciendo allí? Había muchos que estaban reunidos orando. Eran horas de la madrugada. Y desde que Jacobo, luego asesinado, y Pedro estuvieron en la cárcel, la iglesia continuó de día y de noche orando. Una vida espiritual se edifica sobre nuestra vida de oración. No es viniendo solo a la iglesia. Es la vida de comunión personal con Dios de cada día. Es mi relación, mi intimidad con Dios. No son las oraciones apuradas, comprometidas, o las oraciones que hacemos a favor de otros porque nos pidieron. Es otra clase de relación. Es más gozosa, más profunda. Es una oración que Dios está esperando para que podamos contactarle a Él. Hay una expresión que dijo Billy Graham, que anoté. Billy Graham dijo que el cristiano necesita vivir en comunión, doblar sus rodillas con Dios, hasta que Él y Dios se convierten en amigos íntimos. Yo pienso en Jacob, y Jacobo, que era uno de los tres íntimos de Jesucristo, aquí entrega la vida por él. Es el primer apóstol de los 12, mártir, porque Esteban era diácono, estaba en otro grupo. Yo pienso en Pedro, que es el centro ahora de la escena, que lejos había quedado el Pedro negador. Ahora es un hombre lleno del Espíritu Santo, que es visto por Herodes como un baluarte de la iglesia de Jesucristo y lo encarcela. Esta iglesia aprendió a ganar las batallas, las grandes conquistas, por medio de la oración y de la guerra espiritual. Pienso yo, ¿qué defensa tenía Pedro encarcelado, sabiendo que pocas horas antes habían matado a su amigo? ¿Qué defensa tenía él? ¿Qué posibilidades humanas de sobrevivir tenía? ¿Qué habrá pensado en esas largas horas diurnas y nocturnas, en esa situación incómoda? ¿Qué posibilidades tenía la iglesia de liberarlo? Ninguna. Ninguna.
La iglesia cristiana incomodaba a las autoridades políticas, económicas y religiosas, porque la verdad de Dios afectaba la conciencia sucia de la sociedad, por lo cual era rechazada. Solo quedaba dejar pasar las horas para ver qué sucedería. Lo encuentro bastante tranquilo a Pedro. Se había dormido. No tenía un colchón Canon. No podía ni siquiera estirar los brazos porque uno estaba encadenado a un soldado y el otro al otro soldado. Pero estaba dormido. Estaba dormido. Fíjese, el relato nos muestra que en Jerusalén estaba Pablo, que había llevado un donativo desde la iglesia de Antioquía. Era otro de los que estaba en la mira. Recién después que sucede todo esto, en el versículo 24 y 25, emerge su figura que, cumplidos sus servicios, volvieron a Antioquía. Quiere decir que estaban en ese tiempo donde el hambre, la necesidad material de la iglesia arreciaba, pero también la persecución política y religiosa. Estamos entrando en ese tiempo. Hay cristianos que están muy confundidos. El día miércoles se va a tratar en el Congreso una ley para prohibir toda enseñanza confesional en la Argentina. ¿Usted sabe lo que quiere decir? Que las iglesias evangélicas que tengan escuelas no podrán enseñar más de Jesús, no podrán tener más materias relativas a religión. Es grave. Es el comienzo de lo que ya empezó a venir sobre el tema de las leyes, de grave a gravísimo y peor. Dentro de muy poquitas semanas, usted va a ver que se va a aprobar la ley del aborto. Será así, hermano. Y como esas, decenas y decenas, porque se aprueban por decreto, entre comillas. Y esa, aunque es gravísima, no va a ser la más grave. Lo que viene nos va a ubicar frente al poder político que va a comenzar a perseguir a la iglesia desde diferentes lugares. No sea aliado del pecado, usted. Porque algún día Dios se lo va a demandar. Es grave lo que vendrá. Es grave. Porque a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, le van a enseñar desde lo que es sexual hasta otros grandes temas, todo anticristiano.
y no tendremos forma, fuera del ámbito de la familia y de la iglesia, de contrarrestar. Es grave. Detrás de los aplausos de los que se fueron y nos empobrecieron, y de los que ganaron y que nos van a llevar a un caos gravísimo en lo espiritual, está la iglesia. La iglesia de Jesucristo. No estoy hablando de la católica. La católica se mueve en otros mundos. Es parte del reino del anticristo. Pero la iglesia de Jesucristo no. Y fíjese que la iglesia nace bajo ese espíritu de persecución. Y que finalmente, en la venida del Señor, vuelve a resurgir ese espíritu anticristiano. Herodes es el tipo del anticristo, en el apellido, porque la misma maldad que tuvo Herodes el Grande, que quiso matar a Jesucristo y produjo la matanza de cientos de niños, este es uno de sus hijos. Tuvo varios, cada uno gobernó diferentes geografías de Palestina. Otro sanguinario y otro que se levantó en contra de Dios y de la iglesia de Jesucristo. Y tomó a los apóstoles y a la iglesia como juguete para agradar a los judíos, para que los judíos den buen testimonio de él a los romanos y continúen el poder. ¡Poder, poder! Es lo que el hombre busca. El aplauso de los demás, el poder. Cuando él se vistió como Dios y todos lo exaltaron, Dios envió un ángel y el ángel lo tocó y delante de la vista de todos murió agusanado. Eso dice el relato, porque quiso ocupar el lugar de Dios. ¿Sabe? Yo no quiero estar en el lugar de los que están en eminencia. Algún día, el Señor de señores, el único juez, cuando ya no tengan posibilidades de salvación alguna, los llamará delante del trono blanco y decretará su final. Yo no voy a estar ahí. Ya estaré paladeando la gloria, pero será algo terrible. Ellos juegan con Dios, ellos juegan con la Biblia, pero un día que Dios ha establecido, vendrá el juicio. Ahora, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué elementos tenemos? ¿Cuáles son nuestras armas? Nuestras armas no es pagarle a alguien para que vaya y haga ruido. Nuestras armas no son ni políticas ni humanas. No compramos con el dinero. Nuestras armas son espirituales en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué posibilidad tenía una iglesia de Jerusalén empobrecida al máximo? Ninguna.
No podía cambiar la realidad. Pero tenía un arma poderosa. Hacía oración por Pedro sin cesar. El arma conquistadora, la oración comprometida. No cuando necesitamos algo. Siempre. La iglesia creció en ese espíritu. Y la iglesia, aunque pequeña todavía, se levantó clamando a Dios. Cuando usted ora de manera comprometida, desciende el cielo donde usted está y Dios interviene milagrosamente. Dios interviene milagrosamente en su realidad personal, en la realidad de la iglesia, en la realidad de la sociedad. Usted y yo, apréndalo, no dependemos de los hombres. No se confunda. Dependemos de uno mayor que el templo, que está aquí. Es el Señor Jesucristo. Y el Señor envió un ángel en la madrugada y el ángel lo despierta a Pedro. Ni Pedro lo podía creer. Pensó que era un éxtasis, una visión. Y lo sacude y dice, Pedrito, despertate que nos vamos. ¡Plum! Se cayeron las cadenas. Pero los guardias siguieron durmiendo. Ese es el poder de Jesús. Herodes dormía en el palacio real, tranquilo, confiaba en sus medidas de seguridad. El único que tiene las llaves del cielo y de la tierra es Jesucristo. Es Jesucristo. Ven detrás mío, sígueme, le dijo el ángel. Se abrió la primera puerta, la segunda, oxígeno puro. La puerta principal de la cárcel, salen y ahí Pedro dice, pero esto es verdad. Esto es verdad. Es verdad, le añadimos nosotros, le dijo el ángel. Yo te voy a acompañar 2 o 3 cuadras más para que cobre fuerzas. Y después se fue. Milagro portentoso. Es Jesucristo el que rompe las cadenas físicas y espirituales y morales. Es Jesucristo el que abre las puertas de las cárceles del alma, que atan al hombre, que lo destruyen. Es Jesucristo. Hermanos, en toda Sudamérica, y no estoy hablando de política, he estado en otros países en estos últimos años. El diablo ha desatado sus demonios para destruir la familia, para destruir a los niños, para destruir el futuro de las mujeres, de los hombres, para destruir a la iglesia. Es un calco
En cada uno tiene sus estrategias. Yo aspiro a que usted dentro de unos meses esté aquí. Porque se van a venir tiempos muy, muy complicados para la Iglesia de Jesucristo. No estoy muy seguro que dentro de muy pocos años podamos tener esa puerta así abierta. No me volví loco, no me confunda. Estoy hablando por el Espíritu, le estoy advirtiendo. La persecución económica contra la Iglesia ya comenzó. En los últimos 5 años se intensificó. Lo que se le pide y exige a las iglesias en el tema de la FIP y otras medidas supera a lo que se le pide a las empresas. Eso ya comenzó, pero hay una persecución ideológica, satánica, en contra de la Iglesia de Jesús. No sea aliado, no sea aliado. Le estoy hablando por el Espíritu. Le estoy hablando por el Espíritu. No sea aliado. Vendrán tiempos difíciles. Y no estoy hablando a favor de Macri, por Dios. Con él comenzaron muchas de estas leyes. Pero lo que viene seguirá su curso. Muchos de nuestros colegas que trabajan en niveles altos están alertando. Pero usted lo puede saber en las redes sociales. Todo lo que está para aprobarse de acá en el próximo año. Todo lo que tiene que ver con la ideología de género, que se va a aprobar. Aunque vamos a luchar en guerra espiritual, porque el Estado tiene esa ideología. No se confunda. Lo dice abiertamente el presidente, que van a aprobar la ley del aborto, es la autoridad. Ya lo ha dicho públicamente, pero es el comienzo. Preste atención, hermanos. Al que está débil, el diablo se lo va a llevar. Por eso quisiera verlo a usted acá dentro de un año. Empiece a echar raíces espirituales. La iglesia se mantuvo primitiva de esa manera, no tenía otra, pero conquistó con la oración. Eran la mayoría personas simples, humildes, sencillas, sin ningún recurso económico, pero sí recursos espirituales. Oración conquistadora. Quiero felicitar a la iglesia que empezó los días martes a doblar sus rodillas y a conquistar terreno espiritual. Estoy hablando de nuestra iglesia. Y quiero llamar a la conciencia a los que todavía no han entrado en ese canal. De allí saldrá nuestra conquista y de ahí saldrá nuestra fortaleza. Dobla las rodillas y ora hasta que tú y Dios sean amigos íntimos, dijo Billy Graham. Amigos íntimos con Dios. Vivió 100 años. Y después del apóstol Pablo, fue el hombre que más afectó al mundo en la historia del cristianismo, con su evangelismo.
E.M. Baum dijo, los hombres son el método de Dios. La Iglesia busca mejores métodos y Dios busca mejores hombres. Hombres, genéricamente, mujeres de oración. De oración. Es ahora que usted dobla sus rodillas y viene al culto de oración, puede generar un avivamiento en nuestro país, un avivamiento en nuestra ciudad de San Martín, un avivamiento en nuestro municipio, un avivamiento en nuestras autoridades nacionales, una conversión en masa. ¿Usted no tiene una hora para venir? A mí me resultaría muy difícil convencerlo a Dios y decirle, los 70 que estamos aquí no tenemos una hora los días martes para venir a orar. ¿Usted cree que yo lo puedo convencer a Dios? No tengo argumentos para hacerlo. Reordene su vida y Dios le va a bendecir, pero le va a usar como canal. La oración no es la oración, Señor, dame, Señor, no te olvides que tengo que pagar la boletita. No. Cultive la intimidad con Dios. De esas cosas Dios se encarga, ya las prometió, ya están en la Escritura. Son la añadidura. Busque el corazón de Dios. Busque. Mire, el 90% de lo que le dije no están en mis papeles. No iba a decir eso. Pero veo que algunos están confundidos. Y el Espíritu me marcó que lo dije. Están confundidos. Creen a las palabras de los hombres. El Espíritu Santo te dice, cree a la palabra de Jesucristo. Sea tu compromiso verdadero con Jesucristo, el Señor. En sus manos tú puedes tener un ministerio maravilloso. Maravilloso. Sí. La historia dice que Pedro fue a la casa, se asombraron de verlo. La Ujier Rode, una muchacha joven, no podía creer, lo dejó afuera, de la alegría fue corriendo adentro. Qué impresionante. La oración conquistadora hace estas cosas maravillosas. Maravillosas. Hermano, doblemos las rodillas en serio. En nuestras casas, el diablo siempre quiso matar a los niños y ahora seriamente a la familia. ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde estarán sus nietos? ¿Qué le enseñarán en la escuela a sus nietos? ¿Quién puede intervenir? A ese médico que se negó a hacer un aborto en una de las provincias, le quitaron la posibilidad de seguir ejerciendo. Todavía está luchando por sobrevivir. Cuando baja una ley, usted la tiene que cumplir, aunque sea anticristiana. Dios nos llama a vivir en el espíritu de oración conquistadora.
Busque un texto en su Biblia, por favor. Isaías 25:7. Isaías 25:7. Pedro fue liberado, se fue a un lugar seguro, vivió 20 años más. Finalmente fue un mártir, probablemente en Roma y probablemente bastante cerca de la muerte de Pablo, 20 años después de esto. Pero la iglesia conquistó el mundo en el poder del Espíritu Santo y de la oración conquistadora, evangelizando y guerreando contra el enemigo. Conquistó. ¿Qué dice ese texto? Léalo, por favor. ¿No lo buscó? Jesucristo, cuando regrese, destruirá en el monte de Jerusalén la cobertura espiritual demoníaca que como un velo cubre a todos los pueblos. Satanás y los demonios han sido quitados del cielo y han sido arrojados a la tierra. Y cada nación tiene los suyos asignados. Y coloca un velo en las personas. Hoy se celebra toda clase de inmoralidad como el progreso y el adelanto de la raza humana. ¡Qué maravilla! A eso hemos llegado. Pero la Biblia dice que en el último tiempo, y ahora, fíjese, vivimos el último tiempo. Vivimos el último tiempo. Que en el último tiempo sucederán aberraciones como estas y otras peores. Cuando uno lee Mateo 24, se sobresalta. No existen valores absolutos. Si se atenta contra la vida de las personas y el embrión es una persona, ya no hay más freno para nada. No hay más freno para nada. La vida no es un valor. Me acuerdo cuando me convertí, estaba el comunismo floreciente en distintas partes del mundo, en la época de la Guerra Fría. Y mártires cristianos que entregaron su vida, que fueron torturados por miles en los países comunistas. Con un desprecio total por la vida. Y hoy es de otra forma. Se asesina a seres que no pueden defenderse. Con el desprecio total por la vida. Pero ¿qué será de una sociedad donde las autoridades máximas, las actuales, todavía sigue por 20 días, y las que vienen, tienen esa ideología? ¿Qué clase de seguridad jurídica puede haber? ¿Y qué clase de seguridad personal van a tener los ciudadanos
si se desprecia la vida? Cada uno puede hacer del otro lo que quiere. Tiempo difícil, no solamente en la Argentina. Toda Sudamérica está inmerso en el mismo barco. Europa perdió la fe. No la estoy defendiendo. Ya perdió la fe. Los templos están vacíos, riquezas, opulencia, pero perdió la fe que tuvo. Pero ¿dónde se mueve el diablo de esta manera? Donde la iglesia cristiana de Jesucristo ha crecido. En Centroamérica y en toda Sudamérica, y se ha multiplicado y avanzó por sobre la iglesia católica. Ni al catolicismo, ni al Papa actual, discúlpeme, promotor del movimiento ecuménico mundial contemporáneo, el político más relevante, el Papa de nuestro tiempo, un tipo de anticristo. Esa es la verdad. El que tiene discernimiento espiritual se da cuenta. El que busca congraciarse con él no lo discierne. Piensa que somos iguales, diametralmente distantes, como de acá a la China. Es el poder político que se une al poder religioso. Así empieza a actuar el anticristo. Así fue en el primer siglo, así terminaron las persecuciones hacia la iglesia, pero la iglesia que se unió al Estado se derrumbó espiritualmente en el año 300 después de Cristo, y así es actualmente. Iglesia, levántate. Si no estás fuerte, entrégate a Jesús con todo el corazón. Entrégate a Jesús. Vuelve a Jesús. Vuelve a Jesús. Él te está esperando para darte nuevas oportunidades. Pero levántate. Vendrán tiempos difíciles. Mire, hace 20 años se levantó un movimiento en la Argentina que hablaba de un avivamiento. Yo siempre le decía a Irma, yo no veo un avivamiento, veo una decadencia de la iglesia evangélica, pero escuchaba avivamiento. Ahora los que hace 20 años que hablaban de avivamiento, ahora hablan de la decadencia de la iglesia evangélica, que hay más de 3 millones apartados. Digo, ahí no, ¿viste? Yo tenía razón. No existía tal avivamiento. La realidad es esta. Pero por años pregonaron algo que no era cierto. Yo le podría endulzar los oídos en esta noche. Y cuando me vaya a la puerta, usted me abraza. No le voy a endulzar los oídos. Jamás lo hice, ni en el mundo, ni en la vida cristiana. Yo hablo la verdad con integridad. Se vienen tiempos muy difíciles. Y el que no está firme en Jesucristo va a desaparecer de la iglesia. Porque el compromiso será tan grande
que usted se va a estar jugando, no solo espiritualmente, sino físicamente. Como ocurrió con la iglesia primitiva. ¿Qué cambios tiene que hacer usted? Deje de seguir a los hombres. Discúlpeme. Siga a Jesucristo. No sea títere de ningún hombre. Confíe en Jesucristo, siga a Jesucristo. Él es fiel. Empiece a descubrir el fluir del poder de Dios que transforma el corazón y que abre puertas verdaderas y que rompe cadenas de esclavitud, de pecado. Búsquelo a Dios con todo el corazón, no una vez. Hacía oración sin cesar. Y Pablo, hablando a Tesalónica, dice: orad sin cesar. Texto que usted aprendió en la escuelita dominical. 3 palabras. Orad sin cesar. Pero no es para sacarle una fotito y mandársela a otro. Es para vivirlo. Es para vivirlo. Mis queridos, este Dios no ha cambiado. Dios tiene ángeles. Dios se mueve en lo sobrenatural. Clame con todo el corazón. Hágase fuerte en Jesucristo. Asista a la iglesia. Aprenda, crezca, desarrolle, comprométese, sea fiel. Pero cada día celebre su encuentro con Dios. Y sígalo a Él. No viva en compromiso de los hombres. Sígalo a Jesucristo. A veces, le voy a decir la verdad, me fastidia cristianos enredados en el tema de la política. En las redes sociales vienen de un lado, del otro. Digo, si todo este tiempo lo dedicaran a orar y evangelizar, ¡ja!, ¿dónde estaríamos? Por más que usted y yo hablemos, no vamos a provocar cambios. Son las rodillas las que provocan cambios. Son las rodillas. Y cuando las rodillas tocan al cielo y el cielo baja a la tierra, entonces sí, se abren las puertas y usted hablará, declarará en el poder del Espíritu Santo. Pero viva en santidad, no sea cosa que cuando va a hablar con alguien le diga: ¿qué me venís a decir vos? Si tu vida no lo muestra a Dios, ¿qué me venís a decir? Seamos avergonzados. Hay tiempo, este es un tiempo de una actividad diabólica muy grande en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque el diablo sabe que su tiempo se termina y que el regreso de Jesucristo ya es inminente. Y Él va a tratar de destruir la mayor cantidad de naciones, de países, de familias y de personas y condenarlas al infierno. Pero Jesucristo vino para salvar al hombre. Para salvarte a ti y a mí del infierno eterno. Él demanda y exige una lealtad absoluta. No al 25%. Eso no es lealtad, es deslealtad. Al 100%. Dios quiere cristianos al 100%. No mediocres.
de un 25, 30%, al 100%, entonces sacudiremos las puertas del infierno, los cielos se abrirán y Dios derramará bendición y transformación. No baje la guardia, iglesia. Busque a Dios con todo su corazón. Le voy a terminar con una historia que alguna vez conté, pero como se renueva el público, vale volver a contarla, para mostrarle los milagros que Dios hace. Estábamos en Tapalqué y una familia muy querida fracasó en algunos negocios, distintas situaciones, tenía deudas cuantiosas con personas, con instituciones, con bancos. Bueno, les llegó la bandera de remate, el momento crucial. Hacía mucho tiempo que orábamos, parecía como si Dios no escuchaba, y un día llega la notificación con fecha, iban a rematar su casa. Momento difícil, era el único bien. Toda su vida para tener esa humilde y sencilla casa. Parecía que la situación era irreversible. Un día Dios puso en mi corazón de hablar con Irma, con la familia de nuestros hermanos. Un estado depresivo, imagínese. Y le digo, Héctor, Dios puso en mi corazón esto, que los 4 ayunemos, que vayamos a hablar con el gerente. En ese tiempo era el Banco Regional del Salado, a la ciudad de Lobos. Cuando uno está depresivo, todo no me van a escuchar. No. Bueno, le digo, mire, Dios puso esto. Vamos a obedecerle a Dios. Bueno, se lo voy a abreviar. Fuimos. Llegamos más temprano porque en aquel tiempo no había la frecuencia de micros que hay ahora. 3 horas antes estábamos ahí, en la ciudad. Caminábamos, orábamos, 10 de la mañana abría el banco. No hubo un pedido de audiencia previo. Entonces, fuimos de los primeros en entrar. Digo, Héctor, usted hable. Yo lo acompaño orando. Y él se apersona al mostrador, explica, muestra la notificación que necesitaba hablar con el gerente. ¿Qué podía pasar? Que nos dijeran tiene que pedir audiencia, el gerente tiene otros compromisos, otros turnos tomados, no lo puede atender. Todo lo que usted se imagina. El decreto ya estuvo dado, punto. Tuvo muchos apercibimientos previos, ¿verdad? No podía pagar, ya está. Habló con el gerente, el empleado, vuelve y se dijo el gerente que en un ratito lo va a llamar. Tome asiento. Ya, primer victoria. No pasaron 10 minutos. Dice el gerente que pase. Allí yo al lado de Héctor. Usted sabe cómo son esos sitios, un escritorio grande, vidrio, fotos, documentos, expedientes. Mucho gusto, Echeverría, mucho gusto. Yo parecía el abogado, los dos fuimos bien, corbata, saco, pero era otra clase de abogado. Entonces, se tome el asiento. Si usted me dirá, señor Echeverría, Héctor tenía un agobio tan grande que apenas podía hablar. Era fácilmente detectable y él mostró la notificación, se la entregó.
El gerente lo mira, va al archivo, corrobora. Sí, es así. Entonces Héctor dice, yo quiero pagar, pero en esas condiciones es imposible. Entonces le pregunta, ¿y dónde trabaja usted? Dice, yo trabajo en el Correo Argentino, hace más de 30 años, desde que era jovencito. Y dice, ¿cuánto gana? Le da la cifra, ¿no? Piensa, pero todo en cuestión de minutos, ¿eh? Dice, dígame, ¿usted quiere pagar? Yo ahora dejo sin efecto el remate de su casa. Como se lo estoy contando. Yo lo dejo sin efecto. Dígame cómo usted puede pagar. Y Héctor, de la alegría, se imagina, le tiró una cifra que era impagable. Lo mira y se sonríe el gerente. Y le dice, no, Echeverría, voy a poner yo la cifra. Usted esa cifra no la va a poder pagar. Le hizo un plan a pagar, no me acuerdo, 3, 8 años, no me acuerdo. Milagroso, hermanos. Es la oración. Milagroso. Salimos dando gloria a Dios. Milagro de Dios portentoso. Ya no estábamos en Tapalqué, pastor. Ya estábamos en Coglan, en Capital. Y habían pasado unos cuantos años. Pero un día recibimos su carta donde él decía, he pagado la última cuota, ya no debo más nada. Hermano, necesitamos practicar la oración conquistadora, ya sea de temas económicos, laborales, espirituales, familiares. El espíritu de la oración conquistadora. Y veremos cosas grandes, aunque la sociedad tenga otras posturas. Pero la iglesia se multiplica en medio de la adversidad, en medio de la persecución. Hermanos, levantémonos, no con fusiles, con el arma más poderosa que es la oración. La oración lo conquista todo. La oración ata los poderes del diablo. La oración permite que el poder sobrenatural de Dios descienda entre nosotros. Dios responde a la oración. Y para la oración no hay ningún impedimento. Podemos orar las 24 horas, en todo lugar, frente a toda situación, sabiendo que Dios nos oye. No hay impedimento. Vamos a ponernos de pie. Lo invito para que usted se acerque a Dios en oración. Y que le diga a Dios con palabras sencillas, quiero comenzar una relación nueva a Jesucristo contigo. Quiero vivir en el espíritu de la oración que conquista, que avanza. Quiero tener una vida de oración y de comunión contigo diferente, no religiosa, sino de corazón a corazón,
de amistad. Haz algo nuevo, Señor, en mi corazón. Nadie es más grande que su vida de oración, ni usted ni yo. Y Dios sabe lo que oramos, por qué oramos, cuándo oramos y dónde oramos. Tóquelo a Dios. Si Él está ahí al lado suyo. En todo caso, déjese tocar por Dios. Gracias, Señor. Gracias. Sea tu bendición sobre tu pueblo. Señor, hay personas que están atadas por las filosofías de hombres. Yo ruego en el nombre de Jesús que tú quites la venda de sus ojos y que quiebres toda atadura en sus vidas. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, ruego en el nombre de Jesús que tú nos lleves a una dimensión nueva de vida espiritual, de comunión contigo. Señor, aquí estamos como iglesia tuya. Sacúdenos, Espíritu Santo, sacúdenos. Tú sabes que se vienen tiempos difíciles, Señor. Mucho más de los que yo los dibujé brevemente. Tú sabes, Señor. Cambia nuestro corazón. Visítanos. Visítanos. Si alguien quiere volver a Dios, hable en su corazón. Búsquelo allí. Búsquelo allí. Usted está lejos, se ha equivocado, se ha confundido. Dios no lo va a juzgar, Dios lo está llamando. Abrácelo, pídale perdón. Dios le perdonará. Abrácelo. Gracias, Jesús. Ahora, Señor, sea tu bendición sobre tu iglesia, sobre nuestros niños, Señor, que intentarán engañarlos, seducirlos. Cúbrelos con tu sangre. Fortalece a la familia. Señor, bendice a los adolescentes, a los jóvenes. Sé tú su protección. Sé tú su ideal. Señor, protege a la familia, a nuestras familias cristianas. Que podamos ser coherentes y armoniosos como padres, como familiares, para bendecir a nuestros hijos, a nuestros nietos. Atráelos a ti. Tal vez muchos están lejos o parece que están cerca. Atráelos, vuélvelos a ti, vuélvelos. Vuélvelos, Señor. Fortalécenos. Fortalécenos. Ayúdanos a vivir en la conciencia que uno mayor que el que está en el mundo vive en nosotros y eres tú. Y que en tu nombre tomemos poder, dominio y autoridad sobre todo poder del enemigo en tu nombre y declaremos
que hay un solo Señor. No es el emperador romano, ni es el presidente de turno. Es el Señor Jesucristo, nuestro Dios. Cuando Herodes quiso ser Dios, solo lo tocaste y lo fulminaste. Tú eres el único y poderoso Dios. Y a ti te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gracias, Jesús. Adela, tienes un aviso.